Sí, gracias, señor presidente. Señorías, permítanme una cita para empezar mi intervención. La cita es: el 1 de enero de 2014 debería estar aprobado un nuevo sistema de financiación autonómica, porque así lo establece la ley y así se acordó en la pasada conferencia de presidentes hace un año. Quien así se expresaba en un artículo publicado el 14 de octubre del 2013 no era un dirigente socialista, ni fue el pronunciamiento de ningún antiguo responsable de gobiernos de izquierdas de Cataluña, ni tampoco un dirigente nacionalista. Se trataba del presidente de la Comunidad de Madrid. Un año antes, el 18 de octubre del 2012, la página web del Partido Popular informaba de una reunión entre el presidente Rajoy y el presidente de Madrid, Ignacio González, al poco tiempo de asumir la presidencia de la Comunidad. El titular era: González y Rajoy coinciden en comenzar a renovar el modelo de financiación autonómica. Bien, no son citas de hemeroteca aisladas, podríamos encontrar muchas otras. Ustedes pueden encontrar muchas otras. Los pronunciamientos acerca de la necesidad y de lo perentorio de abordar la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas son abundantes, por parte de dirigentes de todo el arco parlamentario y por parte también de responsables de los distintos gobiernos de las comunidades autónomas. Sea cual sea el balance que hagamos del sistema acordado en el 2009, la coincidencia sobre su alcance quinquenal era absoluta. Es absoluta. O al menos lo era hasta hace unas semanas, porque precisamente la intervención del portavoz del Partido Popular en el debate en el Congreso sobre el proyecto de ley que ahora nos ocupa puso sobre la mesa la verdadera intención del Gobierno: no poner en marcha la revisión del modelo. Así se desprende de la afirmación sorprendente que hizo el diputado Matari Saez: la ley del 2009 establece la vigencia indefinida. Es decir, sostienen ustedes que no hay obligación ninguna de revisión quinquenal, a pesar de que lo prevé la disposición adicional séptima de la Ley 22/2009 y de lo reiteradamente anunciado y comprometido por el presidente del Gobierno y por el Partido Popular y por muchos otros dirigentes del Partido Popular. Señorías, no se trata únicamente de una previsión legal, además. Se trata de un compromiso político que en su día fue asumido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la conferencia de presidentes que presidió Mariano Rajoy. Por lo tanto, ¿cómo pueden ustedes decir a estas alturas que no hay obligación? No hay ni obligación ni compromiso de abordar la revisión del sistema. Miran ustedes que el sistema que acordamos en el 2009 es malo, ¿no? Ya lo han dicho en algunas ocasiones, y que ha sido una fuente de problemas. Yo les recordaré que el actual ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, el señor Montoro, participó también en una negociación del anterior, el acordado por el presidente Aznar y el presidente Pujol, ¿no?, en su momento, que motivó una sorprendente declaración del en aquel momento consejero de Economía, al señor Mas, manifestando que era el mejor sistema y que tenía carácter definitivo. Ese sistema hubo de ser modificado porque era manifiestamente injusto. Pero este no es el debate de hoy. Cuando ustedes quieran, iniciamos la discusión sobre los defectos del actual sistema y sobre sus efectos, sobre los problemas pendientes de resolver y sobre las propuestas para resolverlos. Cuando ustedes quieran, discutimos aquí sobre los mecanismos de solidaridad interterritorial y sobre la corresponsabilidad fiscal en los ingresos y en los gastos de las comunidades autónomas. Pero la obligación que tienen ustedes hoy, jurídicamente y políticamente, es iniciar los mecanismos de revisión del modelo. Deben ustedes proceder a confeccionar los análisis correspondientes con los servicios de las comunidades autónomas y proporcionar al Consejo de Política Fiscal y Financiera la evaluación de sus resultados. Y deben proponer, en el marco multilateral de ese Consejo, el inicio de las conversaciones para hacer posible un nuevo acuerdo de financiación con efectos retroactivos desde el 1 de enero del 2014. Eso es, en mi modesta opinión, lo que ustedes deberían hacer, lo que deben hacer, lo que ustedes deberían haber hecho ya, por razones de respeto a la propia LOFCA, que ahora modificamos, y a la normativa vigente en materia de financiación autonómica, a sus compromisos políticos y al sentido de responsabilidad que debería animar a su Gobierno.
Naturalmente que en tanto no hay un nuevo sistema y permanecen los problemas de tesorería y de liquidez de las comunidades autónomas, también tienen la obligación de garantizar el funcionamiento de estas administraciones territoriales. No hacerlo hubiera sido insensato y hubiera puesto en peligro no ya la estabilidad financiera de las comunidades autónomas, sino del propio Estado español. Un colapso de las finanzas de las administraciones autonómicas hubiera comportado gravísimos problemas para el conjunto del país. Por esa razón, y ante la imposibilidad de concurrir a los mercados internacionales, era preciso que la Administración General del Estado arbitrara mecanismos de financiación. La puesta en marcha del FLA y de los instrumentos de pagos a proveedores para facilitar liquidez a las administraciones territoriales son, pues, medidas positivas y necesarias, no me cuesta reconocerlo. Sin embargo, señorías, la puesta en marcha de esas medidas no debería implicar la invasión sistemática de competencias de las comunidades autónomas, ni mucho menos puede significar que ustedes se arroguen para el Gobierno de España la dirección de las políticas sociales que corresponde a los gobiernos de esas comunidades autónomas. Ustedes pueden conceder un crédito, en el fondo no es otra cosa, a la Generalitat de Cataluña como al resto de comunidades autónomas que participan de los diversos fondos que ésta, obviamente, además tendrá que devolver. Ustedes no resuelven de este modo ni los problemas de fondo del modelo de financiación ni los problemas de fondo que su, yo creo, equivocada política de austeridad sin matices está provocando en el tejido social del país. No se arroguen, pues, de la iniciativa de definir las políticas sociales, señorías. Se trata de hablar de autonomía financiera y de autogobierno. Las políticas sociales las han de definir y desarrollar las comunidades autónomas de acuerdo con sus competencias, en el marco de sus competencias, de las competencias que fijan sus estatutos. Y el control del ejercicio de esas competencias corresponde a sus cámaras legislativas, porque así está definido en sus estatutos y así debe ser en un Estado compuesto como el nuestro. Al Gobierno de España le corresponde, como a ustedes les gusta recordarnos, la planificación y dirección de la política económica. Sin embargo, esa competencia general de dirección de la política económica no puede comportar, como ustedes pretenden sistemáticamente, con cada una de las iniciativas legislativas que tramitan, la anulación del autogobierno. Y lo que es peor, la desaparición de la corresponsabilidad política y fiscal de las propias comunidades autónomas. Señorías, no podemos ignorar que mientras con una mano concede un crédito a las comunidades autónomas, crédito que habrá de devolver, con la otra impone un objetivo de déficit inalcanzable e injusto en relación al margen que reservan para la Administración General del Estado. Impiden su participación a la vez en los incrementos de recaudación fiscal y niegan la anticipación de la entrega a cuenta de unos ingresos estatales que, dadas las circunstancias del ciclo económico, sería bastante razonable el facilitar. Señor presidente, señorías, el Gobierno presenta este proyecto de ley que, por lo que he manifestado, atenta nueva y explícitamente contra el sistema constitucional de competencias autonómicas. El texto propuesto, y más aún con las modificaciones del Grupo Popular aprobadas en el trámite del Congreso, como aquí se han referido las personas que me han precedido en el uso de la palabra, limitan y cercenan la autonomía de gestión, la autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal de las administraciones autonómicas. Por tanto, rechazamos frontalmente la tramitación de esta ley, que no respeta muchos de los preceptos vigentes de los estatutos de autonomía y de la propia Constitución. Entrando en algún detalle de su contenido, que motiva nuestras enmiendas parciales, a las que tendré ocasión de referirme después, pero quisiera señalar que la norma obliga, por ejemplo, a las comunidades autónomas a reducir el riesgo y el coste asumido en la concesión de avales, reavales y cualquier otra clase de garantías para afianzar operaciones de crédito de personas físicas, jurídicas, tanto públicas como privadas. Esto es muy grave, ya que puede suponer una limitación al desarrollo de políticas económicas autonómicas, afectando a su autonomía financiera y presupuestaria, en especial, por ejemplo, en la relación con la concesión de avales y garantías a las pequeñas y medianas empresas, así como la propia concesión de avales a sus propios entes instrumentales, tanto por operaciones de endeudamiento contempladas dentro de los límites de endeudamiento de las comunidades autónomas como por proyectos de colaboración públicos o privados que puedan ser realizados. Todo ello puede comportar la parálisis de instrumentos útiles para coadyuvar a la recuperación económica, como puede ser, en el caso de Cataluña, de una manera muy significativa, el Institut Català de Finances.
Por otra parte, el texto establece la prioridad del pago a entidades locales sobre otras obligaciones asumidas por las comunidades autónomas en materia de servicios públicos fundamentales. Entiendo que esa decisión, de carácter fundamentalmente político, corresponde al Gobierno de esa comunidad y no debe ser consecuencia de una ley que se impone al margen de su capacidad de respuesta. Además, el proyecto amplía el concepto constitucional de deuda pública, integrando la deuda de las comunidades autónomas con las entidades locales por transferencias y convenios suscritos en materia de gasto social, preveyendo en determinados casos la posibilidad de retener los recursos de los regímenes de financiación aplicables a las comunidades autónomas para que el Estado pague directamente a dichas administraciones públicas territoriales. Y esto es, desde mi punto de vista, contrario al precepto constitucional de que la deuda con entidades locales no tiene la consideración de deuda pública, por lo que no pueden equipararse ambas deudas. El Gobierno del Partido Popular, de forma unilateral, sin debate ni consenso, propone un cambio de modelo con un claro efecto recentralizador, atacando nuestro sistema de autogobierno territorial, convirtiendo al Estado en el principal financiador de las mismas y obteniendo, por tanto, por consiguiente, un nivel de control efectivo sobre las prioridades de gasto de las comunidades autónomas. Y esto no es admisible en un Estado descentralizado como el nuestro, gracias al reparto constitucional de competencias entre los distintos niveles de la Administración. Existen aún otros argumentos que avalan el rechazo a este proyecto. Son argumentos políticos y relacionados con la calidad de nuestro sistema democrático. También se ha referido el señor Saura a ello. La actividad legislativa del Ejecutivo desde prácticamente el comienzo de esta legislatura ha estado caracterizada por una falta de respeto grave al Parlamento y por el trabajo de los parlamentarios. No es de recibo, señorías, que apoyándose en su mayoría parlamentaria y de forma poco transparente incorporen enmiendas en el trámite del Congreso para evitar los correspondientes e importantes informes de los órganos consultivos y el estudio, debate y la posibilidad de enmienda de la oposición. Es una falta de respeto a las Cortes, pero también a los órganos institucionales de asesoramiento del Estado y a los órganos de participación de las comunidades autónomas en la gobernanza del conjunto de España. El proyecto de ley que se registró en el Congreso de los Diputados tenía 2 artículos y una disposición final que modificaban la Ley Orgánica 8/1980 de 22 de septiembre de financiación de las comunidades autónomas y la Ley Orgánica 2000/2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, tal y como explicita además el título de este proyecto. En cambio, el texto que ha llegado aquí, a esta Cámara, ha llegado un texto exclusivamente con las modificaciones del Partido Popular del Congreso, incorporando 11 nuevas disposiciones finales que modifican 6 leyes más, muchas de ellas sin ninguna conexión con el objeto de la norma original y algunas de ellas precisamente importantes modificaciones, como la Ley General de Sanidad. Por eso, los senadores y senadoras firmantes de esta propuesta de veto no podemos compartir esta técnica legislativa, que es irrespetuosa y fuera de toda lógica. No podemos tolerar el ataque a la autonomía financiera y de gestión de las comunidades autónomas y la falta de respeto a sus estatutos de autonomía. Y, por tanto, presentamos esta propuesta de veto al proyecto de ley y solicitamos su devolución al Gobierno. Muchas gracias. Gracias, señoría. Gracias.